Gálatas 5, 16 al 23. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hoy terminamos esta parte del fruto y dentro de 8 días tendremos el impacto global que tiene el fruto del Espíritu a los que estamos en el Espíritu. Terminamos hoy con la dimensión o con la arista del fruto que tiene que ver con la templanza. Y me gustaría comenzar preguntándoles, ¿alguna vez ha pensado usted hasta dónde podría ser capaz de llegar la maldad del hombre? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? ¿Se ha puesto a observar cómo la maldad ha venido creciendo en la vida real y aún en las películas? Cada vez son más sofisticadas las expresiones de terrorismo, de crueldad, de explotación, de abusos, de asesinatos, de secuestros, de guerras, de violencia, de hambre. ¿Se ha fijado cómo las películas vienen cada vez metiendo más y más sofisticados? Yo a veces me pregunto cuando veo, por ejemplo, estas películas de James Bond o la última del G.I. Joe y cosas por el estilo, cuando sacan equipos tan sofisticados para hacer la guerra mundial, yo digo, ¿y quién se pone a armar eso? ¿Y quién vende eso? ¿Y quién lo puede comprar? ¿Y con qué facilidad? Y uno se da cuenta de que pues es la expresión del pecado, la expresión de la maldad, la que nos lleva esto. Ahora otra pregunta, ¿alguna vez ha sentido usted la necesidad de tener un seguro de protección contra usted mismo? Es decir, que llega usted a la conclusión de que si no hubiera algunos frenos, ¿quién sabe dónde estaría? ¿Y quién sabe cuántas tonterías habría hecho? ¿Alguna vez lo ha pensado? Si lo ha pensado, qué bueno. Porque quiere decir que todavía su conciencia de una o de otra manera está funcionando. Si no lo ha pensado, entonces no sé en qué está pensando. Pero lo que nos está diciendo Pablo es que las obras de la carne ahí están, queriendo de una o de otra manera salir a flote. Sin lugar a dudas que la naturaleza humana insiste en pecar. Día tras día va perfeccionando sus métodos. Y si no, véalo usted. La primera vez que usted peca, es decir, la primera vez que estrena un pecado, es torpe. Siente que todos lo están viendo, que todos lo están descubriendo. Pero a medida que usted se va habilitando en ese pecado, usted va agarrando experiencia y va haciendo cada vez más sofisticadas las cosas. ¿De dónde viene esto? La mente perversa va maquinando cada día cosas nuevas para terminar saliéndose con la suya. Es decir, para hacer su regalada gana.
lo cual traducido en la Escritura es las obras de la carne. Vamos a ver 4 pasajes, 1, 2, 3, 4 pasajes en Proverbios, nada más para reforzar esta noción y luego brincaremos a Romanos. Proverbios 4 del 14 al 17. Proverbios 4 del 14 al 17 está diciendo ahí Salomón: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vinos de robo. Así que aquí el consejo de Salomón para sus hijos y por extensión a los cristianos es: no te juntes con los malos. Esa gente está maquinando todo el tiempo a quién fastidiar, a quién robarle, a quién hacerle maldad. ¿Ha conocido usted a alguien así? Sergio y yo conocemos a un niño que tendrá 6 años, 7 años. Todo el tiempo está fastidiando. Y eso en el lugar donde comemos regularmente en la semana. Es hijo de la dueña. Y hay un perro viejo, boxer. Y todo el tiempo llega y lo patea. Y el perro está ahí sin hacer nada. Y va y lo patea y le jala las orejas, le jala la cola. Pero cuando el perro le tira mordida, entonces va chillando con la mamá. El perro me mordió, para que la mamá regañe al perro. Pero la mamá, como está ocupada en los menesteres, no ve la clase de hijo que es. Que todo el tiempo, y tiene un hermano mayor que anda como en los 11 años, todo el tiempo lo está fastidiando. Y yo me pregunto, ¿de dónde habrá salido tan experto este niño? Porque para su corta edad ya hace bastantes cosas nefastas. Aquí Salomón está diciendo: cuídate de los impíos, no te acerques con ellos, porque están pensando y maquinando. Vamos al capítulo 6, versos 12 al 14. Ahí mismo dice: ve a la hormiga, oh perezoso. 12 al 14. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. ¿Qué tal? ¿En qué está ocupado el hombre? Estar maquinando. Vamos al capítulo 10, verso 23. Y ahí Salomón dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre entendido. ¿Cuánta gente no se pone a matar a otros por diversión? A rayarle los carros a otros por diversión, a grafitearle sus casas por diversión, a robar los bolsos y los celulares y lo que encuentra en la mano por diversión. ¿Ha visto a gente así? Si no ha visto a gente así, no sé dónde viva, pero esos abundan por todos lados. Gente que nomás por ociosos, por diversión, están haciendo daño. Y vamos al capítulo 15, verso 26, ahí mismo de Proverbios, para ver qué es lo que nos dice. Proverbios 15, 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Así que aquí la Escritura nos está refiriendo a una condición, diríamos, natural del hombre. ¿Cuál es? Estar haciendo lo malo. Estar pensando en lo malo. Pero ¿de dónde proviene eso? Porque finalmente Dios no nos hizo así. Dios no creó al hombre así. No nos diseñó de esa manera. Así que vamos a ver
¿De dónde surge esto? Romanos 1:28. Ahí Pablo está dando una explicación del por qué la maldad del hombre. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, es decir, cosas malas. Así que ahí está el problema. Habiendo conocido a Dios, dice Pablo en los versos anteriores, no lo adoraron y no lo reconocieron como a Dios. Prefirieron adorar figuras de hombres, y ahí están las estatuas, las esculturas, los monolitos, y ahí están los cuatro que son las aves, los reptiles, los cuadrúpedos y son tres. Las aves, los cuadrúpedos y los reptiles. Y si revisamos en la cultura mesoamericana, las águilas, el leopardo, el tigre, el puma y la serpiente. Ahí está. Por no querer reconocer a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Ahora entonces, déjeme preguntarle, ¿qué puede producir una mente reprobada? Si pudiéramos sacar una semilla de una mente reprobada y cultivarla, ¿qué produciría? Pensamientos reprobados, ¿cierto? Conductas reprobadas, ¿cierto? Entonces, lo que está diciendo aquí la Escritura es que finalmente el ser humano vive en un círculo vicioso. Tiene una mente reprobada y lo único que puede producir son pensamientos reprobados. ¿Y a dónde le lleva un pensamiento reprobado? Pues a una conducta reprobada. Por eso me aterra cuando viene la época de Navidad y de repente ves anuncios y te llegan tarjetas y deseos de Navidad que dicen que Dios cumpla todos los deseos de tu corazón. ¿Ha visto esos textos? Yo digo, si Dios concediera todos los deseos de mi corazón, ¿en qué bronca me mete? Porque no todos los deseos de mi corazón son honrar a Dios. La Escritura está diciendo que tenemos pensamientos reprobados y que siempre estamos buscando hacer el mal. ¿Se imagina usted si Dios le concediera todos los deseos de su corazón? Mejor no. Mejor no. Esto genera entonces lo que técnicamente se conoce en la física como el principio de la entropía, segunda ley de la termodinámica de Einstein, en donde él dice que todo sistema o todo universo tiende de manera natural al caos y al deterioro, a menos que sea metida una energía superior, una fuerza superior y lo mantenga en los estándares. Por ejemplo, Jorge se compra un carro, trae un Focus, bien padre, ¿no? Y durante los primeros meses el carro funciona excelente, acelera muy bien, consume la gasolina correcta, los frenos responden muy bien, pero de manera natural, según el principio de la entropía, el carro empieza a bajar su potencia, empieza a sacar humo, empieza a gastar más gasolina. ¿Y qué tiene que hacer Jorge? Meterle una energía superior. Entonces lo lleva a servicio, le dan mantenimiento y sale del taller y otra vez el carro está en el estándar. Lupita se compra un vestido y las primeras puestas, pues bien padre, y el vestido luce y todo, pero al paso de los meses hay que teñirla, hay que zurcirla, hay que ponerle un dobladillo, hay que pegarle un botón, porque de manera natural el vestido se va deteriorando, ¿cierto? Entonces tiene que meterle una fuerza superior. Uno se compra una casa y los primeros años, pues bien padre, y al final del tiempo tienes que darle mantenimiento y pintar y ponerle. ¿Qué están poniendo en tu casa, Francisco? El impermeabilizante, que porque si las lluvias, que porque si la humedad, y te das cuenta de que el proceso entra en deterioro y de manera natural tienes que ponerle una energía superior. Si este principio es correcto, entonces la pregunta es, ¿aplica al ser humano?
¿Será que el ser humano también entra en un proceso entrópico? Por supuesto que sí. Si no, vea, ponga su tele a las 3 de la mañana y va a ver la cantidad de anuncios que le ofrecen la eterna juventud. Antioxidantes, antienfermantes, productos mágicos que tienen que ver con arrugas, con deterioro del cuerpo, con oxidaciones, con cáncer. ¿Y cuántas cosas no le están ofreciendo para evitar el efecto entrópico? Pero la edad se cobra. De todas maneras se cobra. Y usted podrá usar, ¿cómo se llama este de los hombres para las canas? El Just for Men, pues sí lo podrá usar y eso disimula un síntoma, pero no quita el efecto de la edad. ¿Me explico? Ahora entonces, si esto es cierto, ¿qué sucede con el estar maquinando pensamientos pecaminosos? ¿Será que entonces también entramos en un proceso entrópico? Yo pienso que sí. Y yo pienso que cuando uno peca la primera vez, te sientes avergonzado, te sientes abochornado, tu pensamiento y tu percepción es que todos se dieron cuenta y te da pena. Pero la segunda vez y la tercera vez te empiezas a volver cínico. ¿Por qué? Porque ya le agarraste el modo. Y eso es lo que decía Proverbios, ¿no? Estás pensando y pensando y pensando y estás maquinando. Entonces aquí tenemos un problema. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el texto? Si estamos diciendo que el fruto del Espíritu es la templanza, ¿por qué ahora nos estamos deteniendo con esto? La templanza, según el diccionario, un diccionario dice, es la moderación en el ánimo, en las pasiones y en los placeres de los sentidos. Se traduce también como mesura o como prudencia. Otra definición dice, es la virtud cardinal que induce a refrenar la sensualidad y a usar todas las cosas con moderación, sobriedad y continencia. Ok. Si de acuerdo entonces a estas definiciones, la templanza o el dominio propio, también como se traduce, es una virtud, entonces ¿por qué Pablo lo tiene que poner como fruto del Espíritu? Si es una virtud, entonces nada más es cosa de que te apliques, te pongas en disciplina y listo, ejerces la virtud. Pero lo que Pablo está diciendo es que el fruto del Espíritu es templanza. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesitamos que el Espíritu nos dé la templanza? Y quizás el Espíritu Santo instruyó a Pablo a abordar el punto desde el dilema moral más profundo del hombre. ¿Se acuerdan cuál es? El dilema moral más profundo del hombre. A ver, Livia. Okay. Que sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Y sabes lo que no tienes que hacer y lo terminas haciendo. Pablo está ahí muy claro en eso. Y el Espíritu Santo entonces seguramente, utilizando este pensamiento, inspira a Pablo para decirle, el fruto del Espíritu es templanza. ¿Por qué? Porque queda manifiesta la incapacidad del hombre para romper el círculo vicioso del pecado por sí mismo. ¿Quién de usted puede romper el círculo vicioso de pecado? Por sí mismo. Necesitarías una capacidad extraordinaria. Yo me acuerdo de un profesor en la facultad que decía, dejar de fumar marihuana es bien fácil. Yo ya llevo 15 veces de dejarla. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces hemos intentado dejar pecado? Y terminamos dándonos cuenta que volvemos a repetir la historia. Que lo que nos habíamos propuesto ya no hacer, lo terminamos haciendo. Y lo que nos habíamos propuesto hacer, no lo hicimos. ¿Cuántas veces le ha sucedido eso? Y nada más para dejarlo así en reflexión. ¿Cuántas veces no inicia usted un año nuevo lleno de buenos propósitos y de buenos deseos?
Y termina el año y no hizo lo que se había propuesto. Veía hace poco un chiste, una caricatura, en donde están dos viejitos y le dice la esposa al esposo, ¿y este año vas a hacer propósitos nuevos o te saco los de hace 25 años? ¿Será que eso nos refleja a todos? Que estamos entrampados en un círculo vicioso en donde queda manifiesta nuestra incapacidad para romper el pecado por nosotros mismos. Y Pablo llega a esta conclusión. Romanos 7:19, que es precisamente donde habla del dilema moral más profundo del hombre. En el verso 19 dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina aquí con una conclusión contundente. Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo reconoce, inspirado por el Espíritu Santo, que el hombre es incapaz de romper el círculo vicioso del pecado por sí mismo. Somos miserables. Tienes buenos deseos, tienes muchas ganas de hacer cosas, pero no las haces. ¿Y cuántas veces juras y perjuras no volver a hacer algo y terminas otra vez haciendo? ¿Le ha pasado? Porque si no le ha pasado, entonces usted no es normal. Todos en alguna medida estamos luchando con eso. Pablo llega a la conclusión de que somos miserables porque estamos cautivos en nuestro círculo vicioso. O para decirlo hoy más modernamente, estamos sujetos al paradigma del pecado. Y entonces lo único que puedes generar bajo el paradigma del pecado, pues es más pecado. ¿Me explico? Pero también el Espíritu Santo lo lleva al tiempo de decir, ok, si yo no puedo romper el paradigma del pecado, entonces lo que necesito es que venga un elemento externo y rompa el paradigma desde afuera para que yo pueda salir. Y entonces yo pueda experimentar una situación nueva. Y dice en el verso 25, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Sí es cierto, somos miserables porque no podemos romper el paradigma del pecado, pero Dios ha provisto de un elemento que nos permite recibir desde afuera ese impacto que rompe el paradigma para que entonces podamos disfrutar de un paradigma nuevo, que es el paradigma de la vida eterna. Y ahí es en donde entra entonces la presencia y el trabajo del Espíritu Santo. Si Dios no proveyera este recurso externo, entonces sería imposible para usted y para mí salir del círculo vicioso del pecado. Sería imposible cambiar del paradigma del pecado al paradigma de la vida. Ni usted ni yo podríamos generar el paradigma de la vida. ¿Me explico? Lo único que podríamos generar es fruto de pecado. Dios provee a Jesucristo para que tengamos esa posibilidad. Entonces, ¿por qué insistir en que la templanza o el dominio propio es fruto del Espíritu Santo y no parte de nuestro esfuerzo como seres humanos? Porque el Espíritu Santo genera en cada creyente, en cada uno de nosotros, la templanza, el dominio propio, la moderación, la mesura, ya que el Espíritu Santo reconoce la incapacidad que tenemos para salir de nuestro círculo vicioso. Ahora, el Espíritu Santo es caballeroso, es respetuoso.
Y tampoco nos va a obligar a dejar el pecado si no queremos dejar el pecado. ¿Me explico? Eso presupone una condición, una actitud de parte de nosotros. Me acuerdo cuando estaba en la facultad, había un compañero cristiano también, con el que habíamos hecho muchas migas y muchas aventuras y desventuras ahí en la época estudiantil. Y un día me confesó pues, que tenía un problema ahí de sexualidad, ¿no? Y era un compañero pues que prácticamente se andaba metiendo con cualquier chica que se le ponía enfrente. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Quiero que ores por mí, la verdad, quiero que ores por mí. Y entonces me acuerdo que en esa plática le dije, ¿y de verdad quieres dejar eso o no? Porque de nada sirve que yo esté orando por ti y tú sigas haciendo de las tuyas. Así que si quieres dejar eso, pues tienes que empezar a hacerlo. Y tienes que comprometerte para que entonces la oración tenga sentido, tenga propósito. Dios no te va a obligar. Y a veces nosotros pedimos que milagrosamente Dios opere en nuestras vidas sin que nosotros hagamos lo mínimo. Y déjeme decirle, Dios no funciona así. Dios no es una hada madrina que viene y te resuelve la vida. Ay, Señor, ya no quiero pecar, quítame la tentación. No, eso no va a ser, Señor. Y si usted está orando todo el tiempo porque el Señor le quite la tentación, está usted orando mal. Usted tiene que orar por fortaleza. Usted tiene que orar por disciplina para resistir la tentación, no para que le quite la tentación. En Hechos 2 es muy interesante cuando vemos a los apóstoles, Hechos 3, cuando de repente sanan a un cojo en el templo, iban Pedro y Juan a orar al templo y está ahí un cojo y les pide dinero. Y Pedro voltea y le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y queda sano el cojo, y entonces vienen los fariseos y los escribas, ya arman todo un tumulto, y meten a Pedro y a Juan a un concilio, y los golpean y los amenazan para que no prediquen. Y cuando regresan y oran, no piden que les quite a los fariseos ni las amenazas. Pedro y Juan oran y dicen, Señor, danos de nuevo para seguir predicando. ¿Se da cuenta? Con mucha frecuencia oramos equivocadamente, esperando que Dios nos quite el pecado, que Dios nos quite la tentación, que Dios nos quite, y nosotros aplastadotes rascándonos la barriga sin hacer nuestro esfuerzo, nuestro compromiso. Dios no opera de esa manera. Dios va a responder las oraciones en la medida en que usted haga su parte. Aquí hemos insistido muchas veces, Dios tiene su espacio y Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Eso es lo que nos corresponde hacer. Entonces, si usted quiere dejar de pecar, tiene que hacer su parte. ¿Y cuál es su parte? Hace 8 días escuchábamos la predicación de nuestro pastor Raimundo, ¿se acuerdan? Y uno de los ejemplos que ponía era José con la esposa de Potifar. ¿Sí se acuerdan de la historia? Y le decía, se te olvidó mencionar que el acoso sexual existe desde la antigüedad. No es algo nuevo. José sufrió acoso sexual. Chamaco, joven, atractivo, y la otra no sé cómo sería, pero me imagino que, como diría mi abuela, medio verdolagona, quería con el jovencito, y aquel sale corriendo. Y en ese huir le deja su ropa, que después es usada en un juicio contra él. Dice, mira, me quiso violar y hasta la ropa dejó aquí. Y ahí va a la cárcel. Si no mal recuerdo, creo que fueron 17 años en la cárcel. José hizo su parte, ¿o no? ¿O qué hubiera hecho usted? Bueno, pues, dicen por ahí que pues al cuerpo lo que pida, ¿no? Otros dicen, pues qué tanto es tantito, ¿no? Otros dicen, pues al fin nadie me vio, ¿no? Y otros dicen, pues al fin todos lo hacen. Y se da cuenta usted que constantemente andamos buscando justificaciones para no hacer lo que nos corresponde hacer. Así que Pablo instruye, el Espíritu Santo instruye a Pablo para decir, la templanza la necesitas que te la dé el Espíritu Santo
y que la genere en ti. El Espíritu Santo entonces genera en cada uno de nosotros la templanza, el dominio propio, la moderación, la mesura, porque reconoce nuestra incapacidad para salir de nuestro círculo vicioso. Esto es, que de alguna manera la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas funciona como una especie de freno de mano. ¿Cuántas veces no has querido zorrajarle la cara a alguien por alguna situación y el Espíritu Santo te dice, hey, nomás porque soy cristiano no le zorrajo la cara? Y me acuerdo mucho de una escena de una película que se llama El manto sagrado. Es muy interesante esa película. Y hay una escena en donde están los cristianos ahí en el Coliseo y están esperando turno para que los echen ahí a los leones, ¿no? Y se da una discusión entre uno de los cristianos y un soldado romano, y hay un soldado que está fastidia y fastidia a uno, y hay un negro, un africano, que le dice al cristiano, rénatelo y pártele la suya, pues no te dejes, ¿no? Y el otro se levanta y dice, no puedo porque soy cristiano. Y entonces se levanta el negro y se tupe al soldado y dice, pues yo no. ¡Pum! Y se lo tupe, ¿no? ¿Cuántas veces el hecho de saber que eres cristiano no funciona como freno para no hacer lo que no debes hacer? Y esa es la presencia del Espíritu Santo. Porque si no funcionara como freno de mano, como dije hace un rato, quién sabe cuántas cosas ya no habría hecho usted. Y entonces la presencia del Espíritu Santo de alguna manera hace que estemos con un freno de mano, para que no hagamos todo el pecado que seríamos capaces de hacer. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno que el Señor nos frena para no hacer toda la maldad que seríamos capaces de hacer. Yo a veces lo he dicho, y lo he dicho aquí en algún sermón en varias ocasiones. Imagínese usted que alguien inventara un casco conectado a una máquina y que ese casco materializara todos tus pensamientos, todos. ¿A cuántas mujeres no habrías violado ya? ¿A cuánta gente no habrías asesinado ya? ¿A cuánta gente no le habías robado ya? ¿A cuánta gente no le habías hecho daño ya? Si todos tus pensamientos de verdad se materializaran, qué cosa tan terrible. Ojalá y eso nunca se invente, por bien de todos. Pero la verdad es que el Espíritu Santo nos frena, y constantemente nos frena para no hacer toda la maldad que seríamos capaces de hacer. Una de las formas que utiliza Dios para hacer que no pequemos con tanto cinismo ni con tanta desfachatez se llama conciencia. Y la conciencia, decía uno de los reformadores, es la agencia moral que Dios puso en el corazón del hombre. Y dice la Escritura que no importa en qué raza, en qué cultura, en qué latitud te hayas desempeñado, en toda cultura existe la noción del bien y del mal. En toda cultura. Entonces, si Dios ha puesto la conciencia, es para que nosotros discernamos. Y se acuerdan que hemos hablado del juicio también. Y dice el diccionario, juicio es la capacidad para discernir entre el bien y el mal, lo bueno, lo malo, lo verdadero y lo falso. Ese es el juicio. Y Dios ha puesto la conciencia en cada uno de nosotros para que funcione como juicio. Así que aunque alguien no te diga, eso está mal, y no lo hagas, tu propia conciencia te acusa. Y por eso dice Pablo, los que no tuvieron la ley de Dios, porque vivieron en otra latitud o vivieron antes, serán juzgados de acuerdo a la ley de su corazón. Porque en la ley de su corazón está la noción del bien y del mal de todas formas. Así que hay gente que pregunta, ¿y qué va a pasar con los chinos que no conocieron de Cristo? ¿Y qué va a pasar con los aztecas que nunca escucharon? Eso a usted no le preocupe. Tenían la ley de Dios en su corazón, de todas formas. Y serán juzgados.
A los que tuvieron la ley con la ley y a los que no tuvieron la ley sin la ley. Pero todo corazón del hombre tiene la ley de Dios escrita. Así que aunque a usted no le digan que algo está mal, su propia conciencia. Su propia conciencia. Por eso cuando usted anda maquinando cosas nefastas, cosas negativas, busca estar en lo oscurito. Busca estar solo. Busca estar. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque su propia conciencia lo acusa. Hoy se ha vuelto tan desfachatado, pero yo me acuerdo cuando era niño, hablar de asaltos, pues casi siempre era hablar de experiencias nocturnas. Por eso le decían a uno, no vayas por estos lugares. Hoy te asaltan a cualquier hora y en cualquier lugar, y hasta en pleno vagón del metro, y lleno el metro, y te asaltan con un cinismo y una desfachatez, porque el pecado ha venido acrecentándose. La conciencia entonces, Dios la puso en el corazón del hombre desde el Edén para que pudiéramos discernir lo que está bien y lo que está mal. Esta conciencia nos alerta entonces, de manera que tenerla activada hace que nos evite concretar cosas que hemos pensado. Ahora, aquí es importante. Hay cosas que hemos pensado, que hemos deseado, que hemos maquinado. Y eso a veces no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos evitar es que eso lo traduzcamos en acciones. Y eso es un aspecto importante, porque finalmente cuando hablamos de templanza y dominio propio, nos estamos refiriendo a que esos pecados pecaminosos no los traduzcamos en acciones concretas. ¿Se da cuenta? Esa es la templanza. La templanza no significa que no pienses cosas malas. La templanza significa que no las traduces en actos, en acciones concretas. Y entonces tienes que luchar contra esos pensamientos. La templanza, entonces, no tiene nada que ver con que tengamos pensamientos pecaminosos o no. La templanza tiene que ver con llevarnos a abstenernos de realizarlos, de materializarlos. Otra de las formas que Dios llega a utilizar, y probablemente le ha tocado alguna vez, es cuando usted está maquinando cosas y Dios le echa a perder sus planes. ¿Verdad? Ya estás maquinando y calculando y Dios te cambia los planes, te cambia la jugada. Híjole, ahora que yo iba a hacer esto y me cambia la jugada. Y a veces uno no se da cuenta de que Dios nos cambia la jugada, pero Dios nos está protegiendo de nosotros mismos, porque sabe que si no lo hace, vamos a terminar haciendo cosas equivocadas. ¿Alguna vez le ha pasado que ha estado maquinando alguna cosa, que sabe que va en contra de la voluntad de Dios y de pronto se le ven frustrados sus planes? ¿Alguna vez le ha pasado? Déjeme decirle, ese es Dios protegiéndolo. Y Dios protegiéndolo de usted mismo. Esa es la templanza. Dios le cambia la jugada para que no peque. Dios nos estorba para que no pequemos. Dios lo protege a usted de usted mismo, porque sabe que si no lo hace, tarde o temprano, usted terminará haciendo mal. Pero también, la templanza tiene que ver con que ciertas conductas pecaminosas a las que estábamos acostumbrados y nos producían cierta gratificación o cierto placer, empiezan a perder esa gratificación. Y entonces yo conozco gente que por muchos años fumó y de repente decidió dejar de fumar. ¿Por qué? Pues porque entendió que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y tiene que ser responsable de su salud y se abstiene de fumar. Y durante un tiempo se abstiene y un buen día dice, ay, se me antojó un cigarrito. Y prueba el cigarro y dice, guácala, ¿cómo fumaba yo esto? ¿No? Y dice, qué chistoso. Pues si antes le invertía quién sabe cuánto dinero a las cajetillas y hoy le da asco. O gente que tuvo problemas con el alcohol y que durante mucho tiempo estuvo ahí duro y dale, se abstiene por alguna razón.
y finalmente decide volver al alcohol y dice, guácala, ¿cómo tomaba yo estas porquerías? El Espíritu Santo también trabaja en nuestro cuerpo y le va quitando el gusto a las cuestiones pecaminosas. A veces uno dice, ¿cómo leía yo esas revistas? ¿Cómo veía yo esos programas de televisión? ¿Cómo me reía yo de estos chistes? ¿Cómo participaba yo? Porque el Espíritu Santo está generando un cambio en tu corazón. Y eso es la templanza. Ya de repente le empieza a quitar el gusto por las cuestiones de pecado. Y cuando uno se voltea y ve y dice, híjole, si Dios no hubiera hecho su obra en mi vida, ¿quién sabe dónde estaría hoy? Tendríamos que terminar diciendo igual que Pablo, gracias sean a Dios por Cristo Jesús. Porque si no estaríamos atrapados en el paradigma del pecado. ¿Cómo es que eso me gustaba? Y de repente mi hijo, estamos viendo ahí, el otro día estábamos cenando en una taquería y estaban pasando unos programas de televisión. Unos programas de televisión que se va a oír feo, pero eran de mi época. En donde salía, imagínense, Alejandro Suárez ahí con el que era el personaje no, el otro, ese era el hermano, el vulgarcito, ¿no? Y entra chiflando y acá y su pañoleta y te traigo finto y haciendo sus payasadas. Y de repente me dice mi hijo, ¿y ustedes veían eso? ¿Y de eso se reían? Y en mucho, era una comedia sana. No tenían que ser groseros ni vulgares como hoy muchos chistes para que la gente se riera. Y entonces se da uno cuenta de que pues sí, también los gustos van cambiando, porque el Espíritu Santo va haciendo la obra en nuestro corazón. Entonces eso nos lleva eventualmente a ir reduciendo conductas pecaminosas a las que estábamos acostumbrados, porque aunque seguimos pecando, cada vez vamos encontrando menos satisfacción en esas prácticas. Dios nos da la templanza a través de su Espíritu, porque reconoce nuestra debilidad, nuestra incapacidad para salir del círculo vicioso del pecado. La templanza entonces tiene como propósito protegernos de nosotros mismos y de nuestras inclinaciones al pecado. Vivamos entonces sometidos al Espíritu Santo para que tengamos una mejor experiencia de vida, no solamente que glorifique a Dios, que eso es importantísimo, sino también que nos permita tener una vida abundante.